En esta época de globalización y uniformidad corremos el riesgo de no poner en valor nuestras tradiciones que mantienen nuestra esencia y la unión entre diferentes generaciones. Hablar de barra aragonesa, el tejo, el juego de olletes, la morra o el tiro de bola, es hablar del pasado que nos sentimos orgullosos y de un futuro con esencia y con arraigo. La Federación Aragonesa de Deportes Tradicionales, su junta gestora, sigue a la espera de convocar unas elecciones. Para eso necesita el impulso del Gobierno de Aragón, un impulso que además viene ratificado y refrendado por nuestra legislación y nuestra regulación, que promueve y debe promover deportes tradicionales propios de nuestra comunidad autónoma. Además, estos juegos escolares, los deportes tradicionales siguen excluidos de los juegos escolares y hacen que, por ejemplo, podamos ver una comparativa. En el año 2015 había 110 niños federados y en estos momentos tan solo hay 15 niños en todo Aragón. Estamos hablando de un desapego en la gestión del Gobierno de Aragón de algo que es propio de nuestra comunidad autónoma y que dice mucho de algo que quizá no les den mucha importancia, pero no solo por una cuestión afectiva, sino también por una cuestión de respeto a nuestras tradiciones y de respeto a lo que queremos ser, porque si, por minoritario que lo consideren, no respetamos todo lo que nos han enseñado nuestros antepasados y que sigue presente en muchos de nuestros pueblos, poco podremos enseñar a los demás fuera de nuestra comunidad autónoma. La Junta Gestora actual se está dejando literalmente la piel por sacar adelante, en un escenario de muchas contradicciones, los deportes tradicionales. Tengan en cuenta que en la situación actual de desamparo y sin apoyo del Gobierno de Aragón están teniendo que poner dinero propio de su bolsillo para pagar seguros médicos, para pagar seguros de responsabilidad civil, para pagar incluso la página web que desarrolla, promociona y da contenido a la Federación Aragonesa de Deportes Tradicionales. Estos son los motivos que nos han llevado al Partido Popular, que defendemos a nuestra tierra, defendemos nuestras costumbres, nuestras tradiciones, los elementos propios de nuestra comunidad autónoma de Aragón, que engrandecen no solo nuestra comunidad autónoma, sino también a nuestro país, a España. Hemos presentado esta iniciativa para pedir el compromiso del Gobierno de Aragón para que dé el apoyo decidido que merece esta Junta Gestora, para que puedan promover las elecciones, para que se incluyan cuanto antes y, como ya han incluido al resto de federaciones deportivas en los Juegos Escolares, se incluya a la Federación Aragonesa de Deportes Tradicionales en los Juegos Escolares de Aragón, que podamos volver a esas cifras que existían en el año 2015, con más de 100 escolares inscritos en Juegos Tradicionales, que además merece la pena porque somos la comunidad autónoma con más juegos de estas características en algunas variantes, como por ejemplo el bolo, a mucha distancia de la segunda, que es Asturias. También porque lo dice nuestra ley. Hablando de leyes y de respetar nuestra ley, pues la Ley Aragonesa del Deporte así lo indica, que debemos promover los deportes tradicionales de Aragón. También lo indica el Estatuto de Autonomía, que debemos respetar y promover, y sobre todo por una cuestión de orgullo y de dignidad, que no podemos ser nosotros, esta generación, ni este Gobierno, los que dejen morir algo tan propio como son nuestros deportes tradicionales. Muchas gracias. Votos a favor, 4 votos a favor, votos en contra, 10 votos en contra, abstenciones. 4 abstenciones, pues decaería la proposición. Explicación de voto. Miren, este debate ha venido muy bien porque, desgraciadamente, cuando se dice que la izquierda ha perdido la calle, pues en este debate se ejemplifica perfectamente, porque se ve que están haciendo un discurso frío y distante con las necesidades del territorio, con lo que dicen los propios afectados. Nada tiene que ver, y les animo a que se reúnan con los afectados, nada tiene que ver lo que ustedes exponen, anteponen sus intereses gubernamentales, de pactos, de coaliciones. No se entiende, ni nadie va a entender que Chunta Aragonesista y el Partido Aragonés se excluyan de un apoyo de estas características a la Federación Aragonesa de Deportes Tradicionales. Y simplemente es la síntesis y la conclusión de lo que la sociedad ve día a día,
un gobierno y una izquierda absolutamente alejada, que vive en los despachos, que no se entera de lo que pasa en la calle ni de los problemas reales, pues en un debate al margen de una cuestión concreta se ha evidenciado absolutamente cuál es la realidad en la que ustedes viven.